Y bien, estimados, bienvenidos sean todos a una nueva clase de lengua y literatura, creo que ya es la clase 10, en donde vamos a trabajar el último contenido de lo que tiene que ver con la literatura, o con los textos literarios, ¿ya? Después de esto ya pasamos a otro contenido y tal vez ya con esto ya estaríamos empezando a pisar tierra derecha antes de llegar a esa evaluación final que les va a permitir, digamos, pasar a un segundo ciclo y con eso ya empezar a pensar en poder terminar la enseñanza media, ¿ya? Así que ahora vamos a trabajar con lo que está acá en pantalla, género dramático, ¿ya? Recuerden que hay tres tipos de género en lo que tiene que ver con los conceptos y contenidos de literatura. Está el género narrativo, que lo vimos, género lírico, de las poesías, y ahora viene este género dramático. Bien, vamos a trabajar, voy a considerar los aspectos más generales nomás, porque es el concepto o el contenido de literatura menos trabajado en las pruebas, ¿ya? Así que vamos a trabajar con los aspectos más importantes y de ahí voy a dejar una actividad de lectura comprensiva relacionando un poquito las cosas que hemos visto y usted ahí tiene que estar atento a la jugada, ¿vale? Entonces comenzamos. Partimos. Género dramático. Lo primero que hay que mencionar es de que este tipo de género es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes, ¿ya? O sea, ¿qué estoy queriendo decir acá? Acá ustedes se van a tener que imaginar que es una especie como de historia, cuento que va a contar a alguien que no es un narrador, que no es un hablante lírico, sino más bien son los mismos personajes que están dentro de esta historia, ¿ya? Entonces, la primera característica que tenemos que señalar acá es una obra teatral o una obra dramática. Es una obra que se lee a partir de los diálogos de los personajes, ¿ya? Muy importante. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Veamos acá con respecto a los antecedentes históricos. Dice que este género nació en Grecia. Aproximadamente en los siglos 5 a.C. se hacían grandiosas representaciones en honor a Dionisios o Dionisos, dios del vino y la fertilidad, ¿ya? El carácter religioso de estas representaciones se manifestaban en coreografías, músicas y canto. Bien, acá un pequeño contexto histórico de esta actividad que tiene características religiosas. Tiene que ver que en ese tiempo la gente era politeísta, creía en muchos dioses. Y uno de los dioses, el cual era el dios del vino y la fertilidad, esta fertilidad está asociada a los cultivos, ¿ya? A la parte más, no sé, agrícola, ¿ya? Entonces, evidentemente, como eran muy creyentes ellos de sus dioses, ellos pensaban de que se hacían estos tremendos shows, fiestas, ceremonias, este dios iba a ser bueno y les iba a dar a los que estaban encargados de los cultivos y de las cosechas, le iba a dar una buena producción, ¿ya? En base a eso, digamos, se generó toda esta tremenda fiesta. Veamos acá aspectos a considerar. Dice que estas fiestas se hacían en un espacio específico, ¿ya? Un espacio dedicado para este espectáculo. Por ejemplo, acá se dice que el espacio que se realizaban estos rituales se llamaba teatro, ¿ya? Lugar para contemplar. Y díganme que no se contemplaba bien aquí. Se supone que abajo, en el círculo, se ubicaban ahí todos estos actores que hacían, en unas primeras instancias, hacían más como mímica, más como situaciones así como de baile, de arte, todo eso. Y porque, como les digo, en ese tiempo todavía no existía el diálogo,
Ya esto del diálogo, de que los personajes comiencen a hablar y se ve al fin y al cabo como lo que ustedes conocen como el teatro. Esto fue unos años después, ¿ya? Ahora, como les digo, en una primera instancia esto era un show, espectáculo, era harto, digamos, harta música, harto baile, harto movimiento, una que otra mímica, mucha, digamos, mucha actividad artística con máscaras, con disfraces, con muchos colores, ¿ya? Todo muy, muy alegre a la vista. Entonces, todo esto era el inicio, digamos, de lo que es el teatro o lo que ustedes conocen como teatro. Acá, ahí ven unas fotitos, el famoso teatro de Grecia. Ya, con el pasar del tiempo, las representaciones primitivas sufrieron transformaciones fundamentales que darían origen al teatro propiamente. En este tipo de transformaciones o estos cambios, digamos, se basan básicamente en esto. Después de esto, apareció el diálogo. Ya en los tiempos ya de ellos, los griegos, el diálogo lo conocían como tepsis. ¿Ya? Cambia el carácter religioso, ya no se hacía toda esta tremenda fiesta, tremendo show en el escenario para un dios específico, en este caso Dionisio, el dios del vino. Se hacía, digamos, o se intentaba hacer este tipo de representaciones, ya hablando un poco más de situaciones más como asociadas a su forma de ver las cosas, asociadas, digamos, hacia sus héroes. Trataban de imitar, digamos, o de contar historias maravillosas, ya, porque ellos también tenían muchas creencias con respecto a héroes particulares de cada digamos, pueblo de Grecia. Ya ellos tenían héroes, guerreros. Entonces también estas representaciones empezaron a hablar un poquito de ellos, ¿ya? También dice que se formaliza el trabajo de los actores, ya esto ya varios años después. Ya se reconoce ya que esto ya no es solamente un tema para pasarla bien, para entretenerse, tiene que ver también con un tema de arte, de cultura, ¿ya? Entonces obviamente acá los personajes o principalmente los que hacían de estos personajes, los actores, también empezaron ya a verlo como un trabajo más. Surgen los primeros autores conocidísimos digamos, en Grecia: Sófocles, Esquilo, Eurípides, todos ellos preocupados de contar grandes historias para el teatro, ¿ya? Entonces ya a partir de todo esto se puede decir de que nace el género dramático. El género dramático no es más entonces que todo digamos, este tremendo show que se hace en un escenario para poder contar una historia por medio de los diálogos de los personajes, ¿ya? Ojalá alguien de aquí del curso haya tenido la oportunidad de ver alguna obra de teatro en un escenario, de manera en vivo, o si no, también están los buenos ejemplos que dan sketches teatrales en televisión, teatro en televisión. Me acuerdo que hubo un tiempo que daban estos programitas y actores obviamente representaban una especie de historia y le iban contando por medio de sus diálogos, ¿ya? Ese es el teatro, es el que se actúa en un escenario. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios.
tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisiacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisiacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos, es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Bien, espero que este video le haya mostrado un poquito de manera más ilustrativa cuáles fueron los orígenes del teatro, ¿ya? Pasando ahora ya a otro plano, vamos a ver un poquito las características del género dramático, en las cuales podemos mencionar que la acción corresponde a todos los acontecimientos que suceden en las distintas situaciones que afectan a los personajes, y esto obviamente ocurre en todo hecho, en todo suceso o en toda narración. O sea, cuando uno está contando una historia, siempre tiene que haber una acción, siempre tiene que haber un movimiento, porque si no, no habría nada que contar, ¿ya? Entonces, evidentemente acá en el género dramático, si bien es cierto, hay personajes que están actuando, están hablando lo que tienen que actuar o decir, digamos, de todas formas hay acá una acción por hacer. La espacialidad, ya el espacio. ¿Dónde se realizan las acciones? Bueno, hay dos tipos de espacios acá en el teatro. Está el espacio escénico y el espacio dramático. El espacio escénico tiene que ver básicamente con toda la acción que se realiza arriba del escenario,
¿ya? A lo mejor personajes que están persiguiendo uno a otro, a lo mejor, no sé, algunos que están ahí, digamos, haciendo algún ejercicio, trabajando, ahí, depende de lo que se esté actuando. Con respecto a lo que tiene que ver con el espacio dramático, tiene que ver con todo la situación emocional que se está viviendo producto de lo que se está diciendo o actuando. Ya aquí vemos una ilustración, digamos, de una persona que tiene amedrentada, asustada, ya así sumamente humillada y tirada en el piso. ¿Ya? Entonces ahí eso es un espacio dramático de, digamos, de, no sé, de alguna discusión, de algún conflicto ahí grande que hay en estos dos personajes. ¿Ya? A eso apunta básicamente. Cuando hablamos de conflicto dramático, toda obra dramática tiene un conflicto. Acá dice que el conflicto es el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas o la confrontación de dos o más personajes. ¿Ya? Cuando hablamos acá del enfrentamiento de fuerzas antagónicas, antagónica viene de la palabra, digamos, de enemigos, ¿ya? Fuerzas enemigas, o sea, una persona que trata de hacer algo y hay una persona que se opone a eso. Está el protagonista y el antagonista. Lo hablábamos dentro de los personajes en la narración. Acá los personajes son los mismos que se ven en el género narrativo. El personaje protagonista tiene que ver con el que lleva las acciones más importantes y siempre va a encontrar una persona que se va a oponer a que él pueda lograr su objetivo en la historia, ¿ya? Y esa persona que se opone es el antagonista. Entonces, obviamente, si hay el personaje, el principal, el protagonista, quiere, digamos, lograr un objetivo digamos, en esta historia dramática, tiene que haber otra persona que trate de oponerse, ¿ya? Por ejemplo, en la historia de los griegos se caracterizaba mucho las primeras obras dramáticas, obras de teatro griega, de la situación de la intervención de los dioses, ¿ya? Habían muchos héroes griegos ahí que trataban de salir adelante, de sus luchas internas, luchas como ser humano, algunos muy valientes y todo eso, pero siempre se encontraban con la fuerza antagónica de un dios. Siempre había un dios que se oponía a que el protagonista logre su objetivo. Entonces, obviamente, estas situaciones puntuales generaban un conflicto dramático. Alguien que se oponía de que el personaje principal lograra ese objetivo. O sencillamente, ya ahora hablando ya un poquito más del teatro más actual, más moderno, ya vemos conflicto dramático cuando vemos la confrontación de dos o más personajes, ¿ya? Especialmente cuando son personajes importantes dentro de la obra. Tensión dramática dice que es la reacción con que se produce en el espectador ante los acontecimientos que están ocurriendo en la obra, ¿ya? Esta tensión, obviamente, el público que está ahí presente, evidentemente si está metido en la historia, obviamente siempre va a demostrar una especie como de catarsis producida por esta tensión dramática. La catarsis en el teatro, en la obra dramática, tiene que ver con esa explosión o esa expulsión de emociones, sentimientos, ¿ya? No sé, pues si estamos viendo una obra que es muy dramática, muy trágica, muy triste y está muy bien actuada, en el público que está metido en la historia es muy probable que termine llorando. Ya en la manifestación del llanto en el público, eso es una catarsis. O la explosión de risas, ¿ya? Cuando uno asiste a lo mejor a una comedia, eso obviamente genera una explosión de risas. La escenografía, ¿ya? La escenografía, evidentemente cuando hablamos de teatro, estamos también hablando de las cosas que decoran esta obra teatral, ¿ya? O sea, si nos enfocamos solamente en el escenario, en el escenario tienen que haber preocupaciones sobre varios aspectos, por ejemplo el decorado, ¿ya? Sobre el vestuario de los personajes, la iluminación y uno que otro sonido o situación acústica que esté ad hoc a lo que se está actuando. ¿Se entiende? Bien, entonces acá cuando hablamos también de obras teatrales, también estamos hablando de que los personajes
tienen un diálogo que aprenderse, ¿ya? Y este diálogo, como obviamente el elemento principal que lo estructura es la palabra, obviamente este diálogo lo conforma y lo concreta un discurso, ¿ya? Este discurso, que es protagonizado por este diálogo, es el intercambio de mensajes entre dos o más personas, ¿ya? Todo lo que se tiene que decir entre una o más personas es el diálogo, y está dentro de la obra dramática. La obra dramática es el texto, el parlamento, el diálogo que tiene que leer un personaje, tiene que aprendérselo para poder, decirlo en un escenario. Esa es la obra dramática. Acuérdense, siempre es el texto escrito, ya, donde mantiene el intercambio de mensajes entre dos o más personas. Estos diálogos muchas veces, y dependiendo de las circunstancias, podrían transformarse en monólogos, ¿ya? Cuando hablamos de un monólogo, podemos decir que es parte de una obra dramática o pieza dramática completa en la que habla un solo personaje, ¿ya? Algunas veces, dependiendo de lo que se quiere expresar, estamos hablando de que el monólogo, una persona tiene que decir algo y está sola en el escenario, ¿ya? Y se lo está hablando como para él mismo, pero evidentemente como lo dice en voz alta, sí, en realidad como en voz alta, porque si no el público no se entera qué es lo que estaría diciendo el personaje. Pero cuando el personaje está solo en el escenario, hablando solo, ya hablamos de un monólogo. El soliloquio es un discurso o reflexión en voz alta y sin interlocutor, ¿ya? O sea, acá una persona, algún personaje puntual, dependiendo de lo que se esté actuando en el escenario, toma la palabra y hace una reflexión en voz alta en base a lo que se está actuando, ¿ya? Oh, miserable de mí, ¿por qué estoy aquí en este lugar pasando perezas, pasando tribulaciones? ¿Ya? Una persona que esté haciendo una reflexión en voz alta sin esperar que alguno de los personajes que estén cerca pueda, responderle, ¿ya? Por eso dice sin interlocutor. El aparte es otro, elemento utilizado dentro de lo que es el mundo interno del diálogo y del trabajo con la palabra en la obra teatral, y es básicamente la representación escénica que dice cualquiera de los personajes, suponiendo que no la oyen los demás. Ya, acá, miren. El aparte básicamente es cuando un personaje puntual está en una escena, ya, en una escena X en la obra, en el escenario, y se aparta de la escena y trata como de hablar así como muy aparte de los demás personajes. Por eso se llama el aparte. Y normalmente esta persona o este personaje le está como hablando al público, ¿ya? Dándole incluso la espalda a los otros personajes que están atrás de él en la actuación, ¿ya? Entonces es para eso. En la representación escénica, el aparte es lo que dice cualquiera de los personajes, suponiendo que no lo oyen los demás, ¿ya? Es como que se aparta, por eso está para eso. El muti dice voz que se usa en el teatro para hacer que un actor se retire de la escena, ¿ya? Entonces no va a faltar de repente de que haya como una especie de voz que diga y hable y que le haga referencia a un personaje para que salga de la escena, ¿ya? Es bien poco común esto en el teatro moderno, pero de repente aparece, ¿ya? Las acotaciones. Esto tiene que ver con las palabras o el diálogo ya otra vez en el texto escrito, ¿ya? En el texto escrito, cuando los personajes están leyendo el diálogo y se lo tienen que aprender, aparecen de repente dentro de las cosas que tienen que decir, aparecen muchas cosas entre paréntesis, ¿ya? Y dentro de esas cosas que están entre paréntesis salen las cosas que tienen que hacer, ¿ya? Acá dice que las acotaciones son las intenciones con las que los actores dicen sus diálogos. Así vienen marcadas en ellos para que sepan la entonación y la emoción que deben imprimir a ese diálogo en particular, ya sea de tristeza, enojo, alegría, furia, etc. ¿Ya? Aparte de eso que sale acá, las acotaciones también nos entregan información extra de lo que se está representando o en la situación en la que están los personajes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en Romeo y Julieta, que es como la obra que todos conocen o todos han escuchado alguna vez, que tiene que ver con el teatro, ¿ya? Es un diálogo. Es una obra dramática que es para el teatro, para que se represente en un escenario.
Y las personas que tienen que hacer de Romeo y Julieta tienen que aprenderse el diálogo, ¿cierto? Entonces, cuando están leyendo ese diálogo, puede aparecer de repente un paréntesis donde dice Julieta con voz de enojada, ¿ya? Sale entre paréntesis y ahí sale lo que tiene que decir Julieta. Entonces, evidentemente, ella tiene que hacerle caso a la orden que está en esta acotación para que así el efecto, digamos, de lo que se está actuando tenga obviamente una vitalidad, una especificación, una diferenciación de lo que se está hablando con el resto del diálogo. Es para eso las acotaciones. La voz en off cuando se habla fuera de la escena, ya puede ser un personaje o el mismo narrador de la obra que quiera hablar y decir algunas palabras en base a lo que se viene en la actuación, ¿ya? Es también un poco frecuente, pero de repente aparecen voz en off que algunas veces tiene como ese objetivo como de narrar algunas cosas para contextualizar lo que se está actuando. Bien, vamos ya terminando las generalidades que les anunciaba de este contenido puntual, que es el género dramático, y voy a hacer una mención final sobre el tipo de autor y sobre los subgéneros dramáticos que básicamente van diferenciando los distintos tipos de obras que van apareciendo a lo largo de la historia, ¿ya? Partamos primero con este autor que en el teatro se denomina dramaturgo, ¿ya? ¿Quién es el dramaturgo? Es el que se ocupa de la escritura de los textos como del diseño de la obra, ya que se encarga de desarrollar la estructura de la representación. En buen chileno, el dramaturgo es el escritor del parlamento, el escritor del diálogo, el escritor del texto dramático. Lo que tienen que decir los personajes, aprenderse de memoria, eso tienen que, ¿cómo que se llama? Escribir este tipo de autor, denominado dramaturgo, ¿ya? Él solamente se encarga de la escritura. ¿Por qué les digo esto? Porque como el ideal de todas estas obras teatrales, obras dramáticas, recuerden, en el título les mencioné, la obra dramática es el texto, el parlamento, el diálogo que tienen que decir los personajes, ¿ya? Y eso lo hace el dramaturgo. Pero esto lo hace con el fin de que en algún momento su obra escrita acá en diálogo pueda ser representada en el escenario, ¿ya? Cuando esta obra escrita es representada y actuada por personajes en un escenario, esta obra dramática se transforma en una obra teatral, ¿ya? La obra teatral tiene que ver con representar con personajes de carne y hueso lo que está hablando este parlamento, este texto, esta obra dramática, la escritura, ¿ya? Escrita y realizada por el dramaturgo. Y obviamente, para que esto sea ordenado dentro del escenario y puedan llevarse a cabo con detalle las cosas que están escritas, se encarga un director de obra. El director se encarga, de organizar bien el montaje de la escritura al teatro, al escenario, ¿ya? Entonces, resumiendo, el dramaturgo escribe el diálogo y el director es el que se encarga de que los personajes puedan actuar de buena forma considerando todos los detalles de la escritura de este diálogo. Eso es por parte de lo que tiene que ver con los dramaturgos y en fin los creadores de las obras teatrales. Vamos ahora a la última parte que tiene que ver con los subgéneros dramáticos, subgéneros del género dramático y que en el teatro se conoce como formas mayores, ¿ya? U obras mayores, ¿ya? Estos subgéneros u obras mayores se conocen como tragedia, en el cual el protagonista, personaje notable y heroico, enfrenta un destino fatal inexorable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que su destino fatal definitivamente no va a cambiar. Tiene que terminar en algo fatal, en una muerte, ¿ya?
el protagonista va a sufrir la pérdida a lo mejor de su amor, o él mismo va a perder la vida, pero por hacer algo heroico también. Despierta también esto compasión y temor en el receptor, el cual lo lleva a la catarsis. ¿Ya? La catarsis, algo ya le había mencionado, que evidentemente uno se encariña con los personajes que va a ver, y es bien triste ver la situación de que el bueno de la película, en este caso el bueno de la obra, el personaje principal, termine muriendo por un destino fatal que muchas veces, y en especial en la primera tragedia, esa tragedia que venía ya de los griegos del siglo V a.C., mostraba de que este destino era impuesto por dioses que le tenían mal a estos héroes, ¿ya? Pero obviamente, como el tiempo fue avanzando, la tragedia se fue modernizando, y ya a lo mejor no había tanta intervención de otros dioses, pero sí tenía la misma secuencia final. Siempre tenían que morir los personajes principales, ¿ya? Y por ejemplo, la historia de Romeo y Julieta, que es como la historia de amor más reconocida por todo el mundo, ¿ya? De dos jovencitos que se amaban así sin ninguna condición, de dos familias enemigas. Ellos, la hija de uno de la familia más poderosa de la ciudad, que tenía a su enemigo, que también era otra familia poderosa, se enamoró el hijo también de la hija menor de esa familia. Y evidentemente toda la situación es ahí complicada para que ellos puedan demostrar su amor, y al final mueren, digamos, los dos amantes. Ya, eso tiene que ver con la tragedia. Siempre los personajes con los cuales nosotros más nos encariñamos, los personajes principales tal vez, terminan muriendo. La comedia, si bien es cierto, uno entiende como comedia algo como para reírse, ¿ya? Acá no hay que ningunearlo, ¿ya? Es mucho más que eso. Es una forma dramática que se caracteriza porque su personaje principal representa una debilidad o vicio humano, ¿ya? El objetivo de la comedia es lograr reflexión en el espectador, pero lo genera de una manera amena, una manera simpática, ¿ya? Ocurren muchas situaciones jocosas de que te da risa, pero a la vez te está tirando, por medio de lo que se está actuando, te está tirando como una especie de crítica social, ¿ya? Hay muchas comedias que, claro, tienen muchas situaciones simpáticas, pero se están contando a la vez un tema bien dramático, ya el tema de a lo mejor de la pobreza, y mostrando cómo es la situación de la pobreza, aparecen situaciones como simpáticas, ¿ya? Pero es más que nada eso, ¿ya? Y cuando hablamos acá de que los personajes principales representan alguna debilidad o vicio humano, muestra, tal como lo dice acá, algunos personajes principales tienen, digamos, tendencia a mostrar estas situaciones puntuales, donde nos muestra a lo mejor como alcohólicos y hacen tonteras, pero a la vez también tratan de salir adelante, y cosas de ese estilo, ¿ya? O sea, acá no pensemos que la comedia siempre va a ser una obra que está montada por payasos y que es para puro hacer reír con tonteras. No. Hay situaciones, digamos, simpáticas entre medio de lo que se está actuando, pero a la vez también se están tratando temas sociales importantes, ¿ya? Y lo último es el drama, que es la forma que muestra una realidad más cercana a la de los seres humanos, o más cercana a lo que estamos viendo hoy en día cada uno de nosotros. Mezcla situaciones que provocan dolor y risa, o sea, como la vida misma, ¿ya? En un día nosotros podemos tener mucha felicidad y alegría, y podemos terminar el día con una triste noticia y que nos termina haciendo llorar. El drama es así, ¿ya? Hay situaciones simpáticas y situaciones que dentro de la misma obra hacen que la acción se ponga bastante dramática y triste en algún momento. Eso es con respecto a los subgéneros dramáticos, ¿ya? Ahora estamos ok. Esto es la parte, digamos, teórica que les voy a mostrar de este contenido, y ahora les voy a presentar la actividad que van a tener que hacer con respecto a esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, falta, digamos, que conozcan este tipo de texto, este diálogo, esta obra dramática,
Y mediante estos ejercicios ustedes van a trabajar este tipo de contenido. ¿Ya? Vamos al ejercicio. Y bien, estimados, acá les comparto la actividad de la clase. ¿Ya? Aquí ustedes van a tener que leer un texto dramático, un guión dramático, que es acá el búho, el sol y la luna. ¿Ya? Lo van a leer y van a contestar estas preguntas. ¿Ya? Ojo que hay preguntas que tienen que ver con el contenido revisado en la clase y también algunas preguntas de comprensión lectora. ¿Ya? Aquí están las de comprensión lectora. Ustedes ya saben trabajar los formularios de Google. Siempre no se olviden de poner su nombre acá y cuando terminen de responder todo, aprieten el botón enviar acá al final abajo. Recuerden que cuando aprieten el botón de enviar se despliega una ventanita donde le preguntan ver mi puntaje. Si quieren saber cómo les fue, tienen que pinchar ese botón. Bien, con respecto al texto, y esto que nos sirva también como para hacer el repaso final de la clase, podemos mencionar de que un texto dramático tiene que ver con los diálogos que los personajes tienen que ir mencionando en una obra teatral. ¿Ya? Un dramaturgo escribe este texto, un texto que tiene este formato. ¿Ya? El formato es esto: aparece el nombre del personaje marcado con negrito y al ladito de del nombre del personaje aparece el diálogo que tiene que decir. ¿Ya? Entonces ustedes acá se van dando cuenta de que no hay solamente un personaje o un narrador. ¿Ya? No existe narrador en un género dramático. Acá uno de los personajes lo llaman el narrador. ¿Ya? No quiere decir que en los géneros dramáticos o los textos dramáticos aparezcan narradores. El narrador es el único elemento que tiene el género narrativo y que se diferencia de la lírica y de la dramática. ¿Ya? Acá tuvieron ustedes la suerte de contemplar un personaje que se llama narrador nomás, pero no confundir, por favor. ¿Ya? Entonces acá este diálogo les va a mostrar este grupito de personajes que están interactuando en torno a una situación puntual, en torno a una historia, un relato. ¿Ya? El ideal, obviamente, es, como les mencioné en la clase, de que esto sea representado en un escenario. De hecho, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta de que en las acotaciones, acuérdense que las acotaciones son toda la información extra que está disponible ahí en este texto, para que el personaje que tiene que representar la obra, que tiene que actuarla, más o menos entienda cómo lo tiene que hacer. ¿Ya? Esta información te puede indicar muchas cosas. Te puede indicar el contexto de lo que tienen que actuar, cuáles son las cosas que acompañan a los personajes, o cómo tienen que estar vestidos los personajes, o cuál es la actitud que tiene que tener el personaje para poder decir un diálogo puntual, etc. ¿Ya? Así que ustedes, al momento que vayan revisando la clase, se van a ir dando cuenta de estos detalles. Acá se menciona la escena, ¿ya? El momento puntual que se está actuando. Acá entre paréntesis hay una primera acotación que es, digamos, dar a conocer a los personajes cuál es la situación puntual que tienen que actuar. ¿Ya? Dice: es de noche y el búho se acerca volviendo a la luna. Al fondo, los enamorados conversan, el grillo toca un violín, el lobo aúlla y el poeta escribe. ¿Ya? Todas esas situaciones están ahí como para que las personas o los actores que van a actuar esta obra en un escenario tengan claridad de que todas estas situaciones tienen que estar ahí, en ese momento, en esa escena. ¿Ya? Luego de que, o sea, esto también, una cosa muy importante, esto no se menciona en la obra teatral, en el escenario, esto no se menciona. Todo lo que está entre paréntesis es información solo para el actor. ¿Ya? Esto no se tiene que reproducir, no lo tienen que actuar. Esto es información solamente para los actores. ¿Ya? Miren, acá entre medio, por ejemplo, lo que dice el búho, dice: esto no puede pasar,
El sol no puede apagarse, buscaré una solución, ¿ya? Esto que está aquí en negrita dirigiéndose al público, obviamente es una acotación que le indica al búho que lo que está diciendo tiene que decírselo al público, ¿ya? ¿Se entiende? Para eso están las acotaciones. Bien, no me voy a alargar más. Era necesario que ustedes vieran cómo son los textos dramáticos. Este es un texto dramático típico, ¿ya? Y ahora la idea es de que ustedes lo lean completamente y puedan responder las preguntas. Espero que haya quedado todo claro. Espero que hayan entendido bastante lo que se explicó. Y si no quedó claro, obviamente ustedes me pueden consultar por WhatsApp. Nos vemos. Yo le voy a dejar esto en la descripción del grupo de WhatsApp, así como link, como lo hemos hecho con las otras actividades de comprensión lectora. Y si hay dudas, ustedes me pueden escribir. Nos vemos y que estén muy bien. Chao.